Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En esta oportunidad veremos una situación aplicando función afín. Nos dice, un vendedor de celulares recibe al mes un sueldo básico de 1.000.000 de pesos, más una comisión de 20.000 pesos por cada equipo que logre vender. Modelar esta situación como una función afín. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. X va a representar el número de celulares vendidos y Y va a representar el sueldo total. El primer paso es construir una tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tabla de valores como esta. X va a representar los celulares vendidos y Y el sueldo total. En este caso a X le hemos dado valores de 10 en 10. 0 celulares vendidos, 10 celulares vendidos, 20 celulares vendidos y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos nos indican que esta tabla se puede seguir haciendo aún más grande. El primer paso es para cuando vende 0 celulares. Entonces, cuando la persona vende 0 celulares, obviamente no gana comisión, por lo tanto su sueldo es de 1.000.000. Eso lo hacemos así. Si X es igual a 0, ¿qué viene siendo Y? Es decir, Y es el sueldo total. ¿Cómo se obtiene el sueldo total? Multiplicando 20.000 pesos por el número de celulares vendidos. Y a eso hay que sumarle el 1.000.000 de pesos que es el sueldo básico. Entonces, si X es igual a 0, Y es igual a 20.000 por 0 más 1.000.000. Esto da 0 más 1.000.000, entonces Y es igual a 1.000.000. Ese valor lo colocamos acá. Ahora, si vende 10 celulares, si X es igual a 10, entonces ¿cuánto será su sueldo total? 20.000 pesos por 10 celulares. Esa es la comisión. Más 1.000.000 de pesos, que es el sueldo básico. Entonces, 20.000 por 10 nos da 200.000 más 1.000.000, 1.200.000. Ese es el valor de Y. Lo colocamos acá. Si vende 20 celulares, Y es igual a 20.000 por 20 más 1.000.000. Eso nos da 20.000 por 20, 400.000 más 1.000.000, 1.400.000 y ese valor lo colocamos acá. Si vende 30 equipos, entonces Y es igual a 20.000 por 30, que eso es 600.000 más 1.000.000. Nos da 1.600.000 y lo colocamos aquí. Si vende 40 equipos, Y es igual a 20.000 por 40, que nos da 800.000 más 1.000.000. Es decir, que Y es igual a 1.800.000. Si seguimos haciendo esto, cuando venda 50 se ganará 2 millones, cuando venda 60 se ganará 2.200.000 y así sucesivamente. Entonces, Y igual a 20.000 por X más 1.000.000 es la fórmula de esta situación. Observemos que cómo obtengo yo los valores de Y. Siempre hago 20.000 por el número de equipos que vendió, pero el número de equipos que vendió es la variable X, el valor que va variando. Y debo sumar siempre 1.000.000 de pesos, que es el sueldo básico. Por eso coloco acá 20.000 por el valor que vaya tomando la X más 1.000.000. Observemos que esta forma se parece a la forma general de la función afín, que es Y igual M por X más B. M sería 20.000 y el B sería 1.000.000. El segundo paso es ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unir los puntos con una línea recta. Entonces aquí tenemos la tabla de valores del paso anterior y aquí tenemos el plano cartesiano. Recordemos que X es el número de celulares o equipos vendidos y Y es el sueldo total de la persona. Entonces el primer punto que vamos a ubicar es 0 y 1.000.000. 0 en el eje X está aquí. Y vamos a buscar 1.000.000 en el eje Y. Entonces tenemos que ir desde 0 y buscar 1.000.000. Este punto. Allí queda la pareja 0, 1.000.000. Seguimos con 10 y 1.200.000. En el eje X buscamos a 10 y en el eje Y buscamos a 1.200.000. Entonces aquí, en ese punto, queda. Seguimos con 20 y 1.400.000. En el eje X buscamos a 20 y en el eje Y buscamos a 1.400.000. Donde se intersectan, ese es el punto de coordenadas 20, 1.400.000. Seguimos con 30 y 1.600.000. Entonces 30 en el eje X y 1.600.000 en el eje Y. Y allí queda el punto. 40 y 1.800.000. 40 en el eje X
y 1.800.000 en el eje Y, y allí queda el punto. 50 y 2 millones, 50 en el eje X y 2 millones en el eje Y, y allí queda el punto. Y finalmente 60 y 2.200.000, y donde se intersectan, allí queda el punto. Ahora lo que nos falta es unir los puntos con una línea recta. Entonces trazamos la línea recta empezando en este punto, y esta continúa infinitamente ya que estos valores siguen creciendo. Y le colocamos el nombre de la función y igual 20.000 por x más 1.000.000. Esta es la fórmula de esta función. El tercer paso es identificar dominio, rango y otras características. Entonces nos apoyamos en la gráfica que acabamos de hacer para hacer esto. El dominio de esta función y es desde 0 hasta el más infinito. Observa que el dominio son los valores que toma en el eje X. Entonces si yo miro la gráfica, en el eje X va desde 0, 10, 20 y así sucesivamente hasta el más infinito, es decir, valores grandes. Ahora, el rango es desde 1.000.000 hasta el más infinito. El rango es en el eje Y. En el eje Y, ¿qué valores toma la gráfica? Observa que la gráfica no empieza desde acá, desde 0, sino que la gráfica empieza desde aquí. Y este número corresponde a 1.000.000 y de ahí en adelante va tomando valores en el eje Y, de ahí en adelante, hasta el más infinito, es decir, hasta todo lo que nosotros queramos en adelante. Entonces por eso el rango es desde 1.000.000 hasta el más infinito. Esta gráfica es una línea recta que no pasa por el origen del plano, no pasa por este punto, sino por el punto 0, b igual a 0,1.000.000. Ese es el punto por donde pasa en el eje Y, 0,1.000.000, que es este punto de aquí. El intersecto o punto de corte con el eje Y es b igual 1.000.000, como lo estamos viendo. Esta es una función creciente. Observa que si me muevo hacia la derecha, la gráfica va ascendiendo. Es una función continua porque puedo dibujar su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. Para que fuera par, debiera poderse reflejar respecto al eje Y, pero esto no sucede. Y para que fuera impar, debiera poderse reflejar respecto al punto 0, 0. Debiera ser simétrica respecto al punto 0, 0, pero eso tampoco ocurre. Su pendiente es m igual 20.000. Recordemos que la pendiente es el número que multiplica la x. Como lo estamos viendo aquí, es 20.000. Y eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.